mucho más importante el OCT. Este es entonces un artículo publicado en American Journal en el 2015, y lo que trató fue como de unificar conceptos en cuanto a maculopatía miópica. En la evaluación del fondo de ojo se definió en 5 categorías. Categoría 0 realmente son aquellos pacientes miopes patológicos pero que no tienen ningún tipo de lesión macular. Son pacientes que por definición, por la refracción, tienen miopía patológica, pero la mácula se ve perfectamente normal. Se adicionaron algunas lesiones plus que hay que tener en cuenta en estos pacientes. Pues, las 3 realmente importantes son la presencia de Lacker cracks, la neovascularización coroidea y la mancha de Foster-Fuchs. Tenemos entonces acá los pacientes ubicados en categoría 1, que es lo que conocemos como fondo en mosaico, realmente fondo coroideo. No es otra cosa que apreciar los vasos coroideos al fondo de ojo debido a la atrofia difusa de PR de corocapilares que tienen estos pacientes, sin ningún otro cambio importante. Entonces el pronóstico visual en estos pacientes después de una cirugía de catarata o cristalino claro realmente es bastante bueno. En la categoría 2 encontramos entonces los pacientes que tienen atrofia corretiniana difusa. Esa atrofia corretiniana difusa pues la vamos a poder evaluar en mayor o menor grado dependiendo de qué tan amarillo o blanco se presenta el fondo de ojo. Mientras tienda más hacia estar más blanco, pues obviamente más atrofia tendremos. La diferencia realmente de esta y el fondo coroideo es que no solo está afectada la corocapilares y el EPR, sino que la retina también pues ya tiene realmente algo de desgaste, y el pronóstico o la visión que tenemos que esperar en estos pacientes pues obviamente va a ser mucho menor. En la categoría 3 encontramos entonces aquellos pacientes con parches de atrofia corretiniana. Son atrofias corretinianas completas, el paciente no tiene corocapilares, no tiene PR, no tiene retina en esos sectores, de tal manera que si esa atrofia afecta al centro de la visión, pues sabemos que el pronóstico visual realmente después de cirugía, aún no complicada, va a ser muy malo. Esa atrofia generalmente la podemos encontrar alrededor del nervio óptico y en el ala macular, pero pues, esperemos que no sea realmente en el ala macular central. Y la última categoría es la atrofia macular. Se ve pues muy parecido a una atrofia coroidea en parche, pero generalmente viene precedida por una membrana neovascular coroidea que fue tratada o se inactivó sin ningún tipo de tratamiento. Es una atrofia un poco más definida, redonda en el ala macular, y el pronóstico es francamente peor al paciente que tenemos en categoría 3. Del otro lado, entonces, las lesiones plus. Las lesiones plus son lesiones que afectan la mácula de pacientes con miopía patológica, que son consecuencia pues obviamente del desgaste de la coroides, el PR y la retina. La primera de ellas y las más frecuentes entonces es la presencia de Lacker cracks. Otra cosa que rupturas de la membrana de Bruch, tienen un patrón radiado. Lo que pasa es que a veces cuando lo vemos de forma aguda se puede evidenciar una hemorragia subretiniana en el centro de la visión. Entonces puede dejarnos un poco la duda si el paciente tiene una membrana neovascular coroidea que requiere tratamiento o realmente es una ruptura de membrana de Bruch con un sangrado espontáneo que tendrá también resolución sin mayores complicaciones, siempre y cuando la ruptura no sea subfoveal. Si nos queda la duda, pues tendremos entonces que solicitar en ese caso sí angiografía y tomografía para saber si requiere algún tipo de tratamiento o simplemente esperamos la resolución espontánea, la hemorragia subretiniana secundaria de la Lacker crack. Del otro lado están los pacientes con membrana neovascular coroidea miópica, aparte de la hemorragia, el tejido fibroso que puede ser, o sea, que vemos evidentemente ahí en la foto, está acompañado entonces de exudados y líquido subretiniano alrededor y requiere tratamiento lo más completo posible para evitar que el escotoma sea muy grande y que la pérdida visual, pues, que aunque va a quedar, sea la menor posible. La otra lesión plus realmente es una mancha de Foster-Fuchs, que no es otra cosa que una membrana neovascular coroidea inactiva. Muchas de ellas se pigmentan con el paso del tiempo, pero no hay exudación, no hay signo realmente activa, ni exudación, ni hemorragia, ni líquido subretiniano. Pero con el paso de los años, generalmente alrededor de esa mancha de Foster-Fuchs se empieza a evidenciar una área de atrofia en los pacientes en atrofia macular. Todas esas características en el examen del fondo de ojo son las que deben evaluar en el consultorio antes de someter un paciente a cirugía cristalina, y si tiene hemorragia en el área macular, pedir entonces una tomografía y una angiografía para diferenciar
mancha de corte y una membrana neovascular. Las otras, lo único que les da una idea de qué visión realmente pueden esperar, dependiendo del grado de atrofia y de la categoría que tenga de la miopía patológica en el área macular. Del otro lado está entonces la presencia o no presencia de estafilomas. Los estafilomas tienen varias clasificaciones. En general, lo importante es si el estafiloma afecta o no afecta el área macular, porque cuando un estafiloma afecta el área macular, pues obviamente esto nos va a llevar a complicaciones subsecuentes, como maculopatía miópica traccional, mayor riesgo de lateral crack, mayor riesgo de membranas neovasculares. Entonces siempre tratar de identificar si tenemos presencia de un estafiloma, si ese estafiloma realmente está afectando la mácula o está alrededor del nervio óptico, o está ubicado inferior. Los estafilomas que tienen borde en la fóvea siempre afectan mucho la visión, porque los bordes del estafiloma se atrofian mucho. Entonces hay atrofia corioretiniana a ese nivel, y si el borde del estafiloma pasa por el centro de la fóvea, pues el paciente, aparte de lo difícil que es calcular el lente intraocular, no va a recuperar mucha visión después de que sea sometido a cirugía. Eso en cuanto a la evaluación del fondo de ojo y la clasificación de la atrofia corioretiniana en miopía y los hallazgos plus que podemos encontrar en el área macular. Lo segundo que les quiero compartir es la presencia de alta miopía y el riesgo de la incidencia de desarrollar el desprendimiento de retina luego de cirugía cristalino, tenga o no tenga catarata el paciente. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de la alta miopía y el desprendimiento de retina. Todos sabemos que la miopía, a medida que avanza el riesgo de que el paciente tenga desprendimiento de retina, y en general, entre un 15 y un 20% de los pacientes miopes tienen miopía patológica. El desprendimiento de retina es más común entonces en estos pacientes, en general, con una incidencia alrededor de 20 veces más que en el paciente que es metrópe. ¿Y esto por qué? Porque tiene mayores degeneraciones periféricas, ¿ya? Que cuando el paciente esté sometido al desprendimiento del vitro posterior, pues obviamente va a venir el desgarro, y después del desgarro, pues entonces vendrá el desprendimiento de retina. Los pacientes jóvenes son los pacientes miopes patológicos presentan desprendimientos de retina a edades más tempranas. ¿Por qué? Porque el DDP se produce a edades más tempranas. Entonces, eso en cuanto a miopía y desprendimiento de retina. Del otro lado tenemos catarata y desprendimiento de retina. Entonces, realmente la incidencia de catarata, la incidencia de desprendimiento de retina, luego cirugía catarata en el miope, es un poco más elevada que el paciente metro. Está alrededor del 2%, hay múltiples series, depende realmente de la serie y de la metodología que hayan usado y el tiempo de seguimiento que tengan, pero en general es como el doble, ¿no? El paciente miope sometido a catarata tiene un riesgo alrededor del 2%, mientras que aquel que no es miope tiene un riesgo menor al 1%. ¿Todo eso a qué se debe? Estamos hablando de cirugía catarata no complicada, a la alta incidencia de desprendimiento vitro posterior luego de la cirugía. Del otro lado encontramos entonces la miopía, cirugía cristalina y desprendimiento de retina. No es lo mismo si operamos un paciente. Realmente no hay nada de corte, no es que los pacientes mayores o menores de 50 años se puedan operar con mayor o menor seguridad. Todo dependerá de la presencia o no del desprendimiento del vitro posterior. A veces no es fácil diferenciar cuando uno le hace un fondo a un paciente si lo que está viendo es un anillo o si lo que está viendo simplemente es que tiene mucha síntesis vítrea, tiene mucha sinéresis, y trata de identificar el anillo y le queda la duda. Entonces, el hecho de que el paciente tenga muchos de los vítreo, el vitro esté muy licuado, realmente no nos asegura que esté desprendido, pero obviamente a mayor edad, pues, y sobre todo en los miopes patológicos, mayor probabilidad de que tenga un DVP ya en el momento de la cirugía. Es por eso que cuando uno revisa series de extracción de cristalinos transparentes, la incidencia de desprendimiento de retina es más elevada, incluso si el paciente no ha tenido ningún tipo de complicación. Alrededor de un 7 o un 8%, depende del seguimiento, si lo sigue a 3 años, si lo sigue a 7 años, pero más o menos para que tengan un poco la conciencia tranquila. Operar a un paciente miope patológico sin desprendimiento del vitro posterior y que le llegó 3, 4, 5 años después con el desprendimiento de retina, la cirugía de catarata, si no fue complicada, tiene muy poco que ver. El desprendimiento de retina iba a llegar. ¿Cuándo llega el desprendimiento del vitro posterior? ¿Aceleraron el desprendimiento del vitro posterior con la cirugía de catarata? Posiblemente, pero si no lo operan, el desprendimiento le va a llegar igual, del vitro posterior, y seguramente el desgarro y el desprendimiento de retina. La incidencia, o sea, es una asociación, es acelerar un proceso, es un desprendimiento de retina en un postquirúrgico, hablando de no complicados, ¿no? En un postquirúrgico no complicado que sabemos que estamos aumentando la incidencia de desprendimiento.
Pero si los evaluamos con ojos contralaterales de pacientes que no se operan, también se desprende. ¿Cuándo? Cuando tiene desprendimiento del vitro posterior. Esta es una tabla que nos muestra más o menos todas las revisiones que se han realizado en cirugía de cristalino, con o sin catarata, en pacientes miopes patológicos. Hay múltiples series, múltiples números de pacientes, metodologías distintas. En promedio casi todos están alrededor del 2%. En conclusión, a medida que aumenta la miopía, mayor riesgo de desprendimiento de retina vamos a tener. No es lo mismo un miope de -5 que un miope de -10 que uno de -30. Y el desprendimiento de retina tampoco tiene realmente las mismas características. El que más me llamó la atención aquí fue ese del 8%, el de Ripandelli. Entonces traté como de verificar o de buscar por qué tiene una tan alta incidencia de desprendimiento de retina en esos pacientes. El estudio está muy bien realizado, son 930 pacientes. Dividieron el desprendimiento de retina en dos grupos grandes: desprendimiento de retina en el área macular, que es muy frecuente en los pacientes que tienen un estafiloma macular, y desprendimiento de retina por una lesión periférica. Y trataron de definir si tratar lesiones predisponentes periféricas disminuye realmente el riesgo de que el paciente tuviera un desprendimiento de retina en el postquirúrgico o no, o si dejar simplemente las lesiones sin tratar aumentaba el riesgo. Como pueden ver en la gráfica, realmente no hay una relación directa o un efecto protector entre tratar, que no tengo, no se activa el... Sí. Ahí en los pacientes, el ojo control es el ojo contralateral, y los pacientes de abajo son los pacientes que fueron sometidos de catarata. Entonces se dividió en A, B y C dependiendo del grado de miopía, entre 15, menos 15 y 19, menos 20, menos 24, menos 25 y 30. En conclusión, a mayor miopía, mayor riesgo de desprendimiento macular. ¿Listo? A menor miopía, mayor riesgo de desprendimiento periférico. Realizar láser en esos pacientes a lesiones predisponentes no parece haber tenido un efecto protector, porque muchos de los desgarros se presentaron en otras áreas de la retina que no habían sido tratadas con láser, lo cual encontramos frecuentemente en los pacientes con desprendimiento de retina. ¿Qué necesita uno para tener un desprendimiento de retina? 3 condiciones: que el vitro esté licuado, que el paciente tenga un desprendimiento del vitro posterior en evolución y que tenga un desgarro asociado a esa tracción. Sin esas 3 condiciones no hay forma que la retina se desprenda. Si tengo un agujero perculado, el vitro está licuado pero no hay tracción, realmente no tiene líquido forma de acceder por ese agujero debajo de la retina. Siempre tiene que tener una ventana, y la ventana la da la tracción de la diálisis posterior. Y si esos son los 3 factores de riesgo, entonces ¿cómo hago para prevenir que no se vaya a desprender la retina en un paciente que voy a operar de cirugía de catarata? ¿Puedo evitar la liquefacción vítrea? No tengo forma, eso va a llegar con o sin cirugía. ¿Puedo evitar el desprendimiento del vitro posterior? Tampoco. Entonces, si le hago cirugía va a llegar antes, muy seguramente. ¿Lo puedo retrasar o de cierta forma no aumentar por lo menos el tiempo en el que se presenta? Sí, tratando de mantener la integridad de la cápsula posterior. Y hay muchas series que evalúan realmente el beneficio o no de la faquia y la pseudofáquica. En teoría, si usted le da un paciente pseudofáquico, la cámara posterior va a estar completamente separada de la anterior, el vitro se va a mover menos, pero realmente no hay un efecto protector definido, por lo menos demostrado en estudios del lente intraocular, así sea un lente 0, -1, -2. Traten siempre de poner un lente, porque eso le da un poco más de estabilidad a la cámara posterior y teóricamente disminuiría el riesgo de que el paciente tenga un desprendimiento del vitro posterior, por lo menos de forma aguda o acelerada después de cirugía. El otro que podríamos actuar sería la tracción, pero ¿cómo hacemos para disminuirlo, para quitarle la tracción a un paciente? ¿Le va a hacer una vitrectomía profiláctica a las lesiones que tienen tracción? No se justifica, los riesgos superan por mucho los beneficios. Hay algunos casos especiales, pacientes que tienen un ojo contralateral de un ojo que tuvo un desprendimiento de retina por un desgarro gigante. Podría tal vez estar justificado por un cerclaje, porque la tracción o la debilidad de retina en 360 es tan severa que con el láser no hay forma realmente de asegurar que el láser realmente no libera tracción. Evita que cuando venga el desprendimiento del vitro posterior sea sometido a tracción, se vaya a desgarrar,
Si quiero liberar tracción, tengo que hacerlo desde afuera, como colocando un cerclaje. Pero eso realmente solo se hace en algunos casos especiales. Entonces, ¿qué me queda? Pues le hago láser o le pongo crío. Láser a la totalidad de los pacientes que se pueda ver, y crío a aquellos pacientes que tengan lesiones de muy difícil acceso o que la catarata sea tan grande que el láser sea absorbido completamente por el cristalino. Yo lo puedo operar de catarata con el desgarro ahí, ¿no? Un poquito de crío, cicatriza el desgarro y después la cirugía de catarata. Sí, no, hay forma de hacerlo el láser a ese paciente. ¿Cuáles son entonces los factores de riesgo para que un paciente tenga desprendimiento de retina? La ausencia de desprendimiento vítreo posterior es lo más importante. Mientras más jóvenes los operen, mayor probabilidad van a tener de que tengan asociación entre la cirugía de catarata y el desprendimiento de retina. ¿Por qué? Porque aceleran el DBP, así no rompen la posterior. ¿Ves? Y si no los operan, seguramente, como les dije ahorita, cuando les llegue el vítreo posterior fisiológico, el desprendimiento fisiológico del vítreo posterior seguramente tendrá un desgarro y un DR igual. Lo que pasa es que no es lo mismo el desprendimiento de retina en un paciente, en un ojo que yo no he hecho nada, en algún momento tuve que intervenirlo. Segundo, que sean miopes. Tercero, que sean pseudofacos, o yo los vaya a someter a pseudofaxia, que los vaya a hacer pseudofacos. Calcilotomía en pacientes miopes está relacionada directamente con aumento del riesgo de desprendimiento de retina, y en este caso sí, tal vez no sea solo el aumento del desprendimiento del vítreo posterior lo que me lleve a ese desprendimiento de retina, sino la tracción en el vítreo interior cuando le pegamos con el láser que ocasiona un desgarro. Entonces, son dos cosas distintas. El desprendimiento fisiológico posterior que ocasiona un desgarro en un área previa, o que directamente yo con el láser le pega al vítreo anterior y le ocasiona tracción periférica. Entonces, no muchos disparos, poder bajito, tratar de desprendimiento de retina. Como último, pues el desprendimiento de retina contralateral. Esos pacientes tienen mayor riesgo de tener desprendimiento de retina del otro ojo, porque pues, muy seguramente la patología vitreoretiniana es similar a la del ojo contralateral, y el más importante, los desgarros, pero los desgarros pues, siempre serán secundarios a un desprendimiento agudo del vítreo posterior. Los precursores entonces de los desgarros, en general los más aceptados son estos tres: la degeneración lactis, una cresta quística retiniana o una retinosquisis. Más de la mitad de los pacientes con desprendimiento de retina no tienen ninguno de los tres. No pudimos identificar una lesión previa que pudiéramos tratar para disminuir el riesgo de que tuviera desprendimiento de retina. Nos asomamos, no tiene lactis, no tiene retinosquisis, no tiene cresta quística, lo operamos y a los 6 meses tiene un DR. Más de la mitad de esos pacientes. Entonces, realmente, ¿cuál sería la indicación o cuál es la ayuda que nos puede brindar el láser para disminuir la incidencia de desprendimiento de retina? El DBP entonces juega pues, el factor predictor más importante. Para tratar una TIS, realmente yo tengo que tener una justificación en términos de incidencia de desprendimiento de retina. Si lo doy láser a la TIS, disminuyo en tanto porcentaje de riesgo de que vaya a tener un desprendimiento de retina. Eso es medianamente cierto en pacientes miopes, pero no en miopes patológicos. En los miopes patológicos, el tratamiento de los latices grandes o de los láseres de 360 no ha mostrado ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no solo tienen desprendimientos de retina periféricos, sino que tienen desprendimientos de retina posteriores. Y muchas veces tratamos un latiz y en un 60% viene con un desgarro en otro lugar donde no había ninguna lesión predisponente. Entonces, guardamos realmente el tratamiento con láser previo a cirugía de cristalino o catarata en aquellos pacientes que tienen desgarros y que tienen desgarros sintomáticos. ¿Por qué sintomáticos y asintomáticos no? Porque los desgarros asintomáticos no están asociados a tracción, porque lo que da los síntomas es la tracción. Si jalo, tengo fotopsias, ¿ves? Si jalo, tengo hemorragia y tengo mioesopsias. Pero si ya es un agujero perculado, no hay tracción y el riesgo realmente de desprendimiento de retina por esa lesión es muy bajo. Pero una consideración especial tienen los pacientes que tienen, porque vamos a operar de catarata y solo tienen un ojo. Termina uno por tratar lo que generalmente no trata. Pero es más por temor o por asegurarse que realmente una base científica que me muestre que cuando trato esos desgarros, esos agujeros, esos latices, disminuyo realmente el riesgo de desprendimiento de retina. Lo demostrado realmente está en tratar desgarros retinianos sintomáticos en todos los pacientes. Latices y agujeros en pacientes miopes bajos tienen una tendencia a evitar el desprendimiento de retina, pero francamente no en pacientes miopes altos.
Bueno, de nuevo vemos aquí que el detenimiento de vitro posterior es un factor más importante. El riesgo, aunque no se va del todo, porque uno puede tener un paciente con un anillo de Weiss, un desprendimiento del vitro posterior completo, pero resulta que en la parte periférica todavía no ha llegado a la base vitrio. Pero es que ya tenía un anillo y tuvo un desgarro, sí, claro, tenía un pedacito de vitro pegado en la periferia que le faltaba. En general, lo último que se produce es el anillo, pero muchas veces, aún cuando un paciente ya tiene anillo, el desprendimiento no ha llegado a la base vitrea. Usted necesita que el desprendimiento del vitro posterior llegue hasta la base vitrea para que el riesgo de un nuevo desgarro se vaya a cero. Y no hay forma de saberlo, por lo menos biomicroscópicamente, si el paciente ya tiene un desprendimiento completo del vitro posterior hasta la base o no. Usted puede ver el anillo, pero la periferia realmente no hay forma de asegurar que no va a presentar un desgarro después. Por eso, si el paciente tiene BP, todavía tiene un riesgo de un 2% de tener un DR. O si no tiene, pues el riesgo es muchísimo mayor, alrededor del 21%. ¿Cuál es la recomendación entonces? Tratar todos los desgarros retinianos sintomáticos y en los desgarros retinianos asintomáticos, o sea, aquellos que no tienen tracción, agujeros o latices, evaluar otras cosas, factores de riesgo. La miopía, factor de riesgo importante. Miopía elevada, no hay realmente una serie que muestre que tratar esas lesiones previas van a evitar que el paciente tenga un desgarro. La miopía mediana, miopía baja, la tendencia es a tratar agujeros y desgarros, sintomáticos o asintomáticos, muestran que ha disminuido la incidencia de desprendimiento de retina posterior. Si el paciente tiene un DRR contralateral, si tiene un desprendimiento del vitro posterior parcial, o sea, hay ausencia de BVP, o si tiene otros aspectos administrativos, difícil acceso a la consulta, solo le queda un ojo, siempre previa consultotomía de láser, o cuando lo vamos a hacer saldofacos, previo a cirugía catarata. Con estos factores de riesgo, lo mejor es tratar todos los desgarros y agujeros, no son miopes patológicos. Por último, hablarles un poco de la foveosquisis miópica. Ahorita el doctor Garcés, cuando mostró el caso de la angiografía, operó el paciente, no mejoró del todo, pero hay que ver el estado macular. El estado macular es muy importante y desde el advenimiento de la tomografía empezamos a entender la maculopatía miópica traccional y su evolución a lo largo de los años en los pacientes miopes altos. Entonces creería yo que el examen de elección en los pacientes miopes patológicos que van a operar de cristalino claro o no, aparte de la biomicroscopía, ver si tiene desprendimiento del vitro posterior, ver el estado de la mácula, qué tanta atrofia tiene, es una tomografía, porque de esa forma usted se puede dar una idea de qué puede esperar en términos de visión en el paciente, y si tiene o no tiene maculopatía miópica traccional, si lo puedo operar o no. La foveosquisis miópica pues no es otra cosa que la separación de las capas internas de la retina en pacientes con miopía patológica y estafiloma posterior. Hay varias teorías, pero la más aceptada es la traccional. La esclera va para atrás, la retina no estira más, el vitrio jala hacia adelante y se produce entonces una esquisis. Tiene una incidencia del 14% en pacientes miopes altos, es de lenta progresión. Inicialmente son asintomáticos, excepto hasta que el paciente, pues obviamente tiene unos estados más avanzados de la foveosquisis. El diagnóstico siempre será con tomografía, no puede tener una esquisis en la retina interna, interna o externa o en ambas, con o sin compromiso extrafoveal, lo cual también nos va a hablar pues, un poco del pronóstico visual después de cirugía. Esta es la foto característica pues, de un paciente con foveosquisis miópica. La separación o la esquisis macular se da a nivel de la capa plexiforme externa, siempre teniendo una retina interna un poco más gordita que la retina externa, ¿no? Pero podemos tener casos de esquisis internas y externas. Otras asociaciones, otros hallazgos que podemos encontrar entonces en los pacientes con foveosquisis miópica: desprendimiento de la membrana militante interna, membrana epirotiniana, defectos en la capa elipsoide, micropliegues retinianos, agujeros paravasculares y maculares lamerales. Todo eso que hay nos habla de qué puedo esperar en términos de visión después de que lo opere y le implante un lente. Y los tres de abajo pues son los que requieren realmente intervención por nosotros: líquido subretiniano subfoveal, agujero macular de espesor total o desprendimiento de retina macular. Este es un ejemplo de un paciente con un agujero parafoveal secundario a una foveosquisis miópica. Este es un micropliegue retiniano macular, una tracción microvascular de la retina.
Y este es un agujero macular miópico. Entonces el agujero macular miópico realmente hay dos tipos, con esquisis y sin esquisis. La diferencia importante es porque los pacientes que tienen esquisis progresan más frecuentemente a desprendimiento de retina macular, y los pacientes que no tienen esquisis, el riesgo de que tengan un desprendimiento de retina secundario al agujero macular es mucho menor. Estos pacientes tienen desprendimientos de retina maculares secundarios al agujero, que no vemos en los pacientes de metro. Pues en la consulta no vemos generalmente pacientes con agujero macular y desprendimiento de retina macular, pero en el miope sí. Este es otro ejemplo entonces de fobosquisis miópica. Este es un paciente con y sin el desprendimiento de la fobia. Sirve tanto para decisiones quirúrgicas como para pronósticos a futuro. El paciente que tiene el SR subfoveal, después va a ser un agujero macular, después del agujero macular va a ser un desprendimiento de retina macular. El paciente que no tiene esquisis, que tiene esquisis y no tiene líquido, perfectamente lo pueden operar de catarata porque son visiones muy estables y la probabilidad de que tengan DR macular o líquido subretiniano foveal es menor. Los factores de riesgo entonces para la fobosquisis, una longitud axial de 31, casi que todos los pacientes con longitud axial mayores de 30 igual OCT. Así no le vean el estafiloma, a veces el estafiloma es engañoso y uno cree que está en macular inferior, nasal, que compromete solo el nervio y resulta que tiene dos estafilomas, uno en el nervio y otro en la mácula. Que tengan atrofia retiniana macular, lo cual nos habla de que la elongación realmente es muy severa, que tengan alteraciones de la interfaz, o sea, membrana epiretiniana y desprendimiento parcial del vitrio, porque hay algo que me está haciendo una fuerza tangencial. Entonces, antero-posterior, tangencial y el estafiloma que jala un poco hacia abajo. Y a mayor edad, pues mayor elongación, mayor índice de desprendimiento del vitrio posterior y mayor riesgo de que tengamos una esquisis. Lo importante en cuanto a la fobosquisis, o por lo menos lo que les interesa, ¿cuándo lo puedo operar? Si tiene una esquisis o una fobosquisis miópica, siempre que no tenga indicaciones para vitrectomía. ¿Por qué? Porque las esquisis son muy estables, los pacientes generalmente recuperan visión, pero ojo, si hay ruptura capilar posterior, como la tracción anterior-posterior se aumenta tanto, el riesgo de que esa esquisis aumente en el posquirúrgico es mucho mayor. Pero si no tiene líquido subretiniano, si no tiene agujero macular de espesor total, o si no tiene desprendimiento de retina, lo pueden operar sin problema. Es que tengo una esquisis con un agujero macular lameral, cirugía de catarata, que después, dependiendo de la evolución, pues definiremos cuándo requiere realmente una cirugía o una vitrectomía. Cuando tenga pérdida progresiva de la visión, entonces por eso estos dos efectos: líquido, agujero, desprendimiento. ¿Qué le hacemos? Vitrectomía. ¿De qué depende el pronóstico? De la longitud axial, ¿ya? Y de condiciones asociadas que tengan. No es lo mismo un agujero macular que tenga membrana epiretiniana, tracción vítrea, tracción de la limitante y un estafiloma en un ojo de 32 a un ojo de 38. ¿Listo? En conclusión, entonces siempre que vayan a operar un paciente de facorefractiva o de cirugía catarata, porque ya tiene esclerosis de cristalino en el alto miope, buscar lesiones predisponentes previas a la cirugía y siempre tratarlas. Siempre tratar los desgarros sintomáticos, y en aquellos desgarros asintomáticos, agujeros y latices, evidenciar si tiene factores de riesgo asociados y el estado del vitrio posterior es lo más importante. Si les queda la duda de que el paciente tenga un desprendimiento del vitrio posterior, lo mejor entonces es tratar los agujeros, los desgarros con y sin tracción, y los latices en miopes que no son miopes patológicos. Descartar siempre las lesiones maculares asociadas, membrana vascular coroidea miópica, laque cracks, el estado realmente de atrofia cororetiniana del área macular, y evaluar la presencia o ausencia de fobosquisis miópica y la necesidad de tratamiento conjunto con una cirugía de faco-vitrectomía si no tiene ninguna de las tres indicaciones. Si el paciente se lo refiere con un OCT y tiene una fobosquisis, pero la fobosquisis no tiene agujero, no tiene LCR, no tiene desprendimiento, opere la catarata y dale seguimiento con OCT. Siempre OCT en pacientes mayores de 30, en longitud mayores de 30, y examen de fondo de ojo mucho más que, y angiografía en casos en que les quede dura cuando vean una membrana entre un laque crack y una membrana vascular. Gracias. Y si le implantan al paciente, si no es para cirugía de extracción de cristalinos, es un paciente, por ejemplo, de 40 años, la indicación para un lente fáquico.
Es decir, ¿cuáles son los riesgos a nivel retiniano? Lo que pasa es que siempre que hacemos cualquier cirugía intraocular, ¿no? Y que le metemos infusión al ojo, esa infusión termina por irse a través de las células hacia la parte posterior. Entonces, por eso es que aceleramos el desprendimiento del vitro posterior, ¿no? No es realmente la extracción del cristalino lo que nos está aumentando el riesgo de desprendimiento de retina, sino los cambios radiológicos que estamos haciendo en el vitrio secundario a cualquier cirugía anterior, ¿ya? Entonces, un paciente que le colocaron un artisán fágico, ¿ya? Y le metieron infusión al ojo, el desprendimiento del vitro posterior va a llegar antes, casi con seguridad. No, lo que pasa es que si rompemos la posterior en una cirugía catarata, el desprendimiento del vitro posterior va a llegar antes, ¿ya? Que hay que tener, o sea, hay que diferenciar dos cosas ahí. Si usted tiene una complicación en un paciente que operó, en un paciente patológico que operó de catarata, y esa complicación fue bien manejada, y en el intraquirúrgico no le hizo un desgarro, el desprendimiento de retina que trae un mes después es para el desprendimiento del vitro posterior. Pero si la complicacióncita tuvo mucha tracción en el vitrio, siempre fue jaloncito, lo más probable es que ese desprendimiento de retina sea secundario a un desgarro que usted ocasionó en el quirúrgico. Entonces hay dos factores, o el que yo hice o el que va a ser el desprendimiento del vitro posterior, que fue acelerado por la ruptura que hice, ¿no? Mauro, si es una catarata suficientemente madura para no poder hacer un OCT ni una buena evaluación del fondo de ojo, pues sí, la fotografía no te ayuda un poquito a mirar algunas cosas, pero no vemos tantos detalles como muestra el OCT, por ejemplo. ¿Tú qué recomiendas? Siempre cirugía catarata. Hay retinólogos que son como menos permisivos, ¿no? Yo noto, sobre todo en mis profesores, a veces les han vendido una idea tal vez distinta. Operen los pacientes de catarata, incluso si no son de catarata y tienen una ecografía normal y le dice que tiene un desgarro, ¿qué hago yo? Opero catarata y después me asumo a ver si tiene el desgarro, no metemos al paciente a hacer la vitrectomía solo porque tiene un desgarro en una tomografía, en una ecografía. Cirugía catarata y evaluación al día siguiente. Los pacientes saben que el pronóstico depende de lo que encontremos en la retina, ¿no? Quitar la catarata y después asomarnos a la mácula. Se puede dar una idea más o menos en cuanto a la longitud. Si el paciente tiene una longitud axial de 34, 36, pues explicarle que muy seguramente tiene un problema en la retina que va a necesitar una intervención posterior. Pero para poder definir eso, hay que aclarar los medios, sacar la catarata, poner el lente y hacer un examen después. Entonces, operarlo sin problema. Doctor Mauricio, ¿a los cuántos días de una, por ejemplo, el caso que dice la doctora Ana María, una catarata que no permite evaluar el polo posterior de una miopía extrema, ¿a los cuántos días de la cirugía debo enviarlo al retinólogo? Sin ruptura. Con ruptura en la semana que está corriendo. Y sin ruptura alrededor de un mes, pero siempre que decirle al paciente los signos de alarma, o sea, lo más importante. A veces uno opera un paciente de catarata y lo llama, lo revisa el otro día, todo está perfecto, no lo dilata, de catarata normal, ¿no? Y viene al día siguiente y ya me dice que tiene fotopsias. Venga, hay que dilatar y mirar a ver realmente qué es lo que está pasando, pero siempre los signos de alarma son lo más importante. Si no hay complicaciones, un mes, siempre dilatar nuevamente la retina. Esto sobre todo para verificar que ese desprendimiento del vitro posterior que aceleramos con el proceso de la cirugía no haya ocasionado ningún desgarro, así la evaluación prequirúrgica no haya mostrado ninguna lesión predisponente. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor Mauricio, por su excelente presentación. Vamos a continuar con el doctor Berolfi, invitado por Alcon, que nos va a hablar de qué me ha aportado el hora en la en el cálculo o en la evaluación de los pacientes de cirugía de catarata.